Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes en esta tarde para compartir la palabra maravillosa del Señor. Para mí es un gozo, es una alegría que el Señor me da en este día poder compartir su palabra. Y todo es por su gracia y por la obra de su Espíritu Santo, que obra en cada uno de nuestras vidas. El Señor es fiel. Estamos compartiendo que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de sus hijos. Y que Dios quiere que sepamos que Jesucristo viene a buscarnos, que Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Como dice Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué maravilla! Estamos esperando al Señor. En cualquier momento esto puede ocurrir, así que por eso tenemos que estar preparados, porque somos ciudadanos del cielo, que estamos en este suelo y estamos de paso. Así que es un gozo por eso compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero estar compartiendo que como cristianos, como hijos de Dios, Dios tiene su propósito. Que cada hijo de Dios pueda dar fruto, pueda llevar fruto. Y esta es la temática que vamos a estar compartiendo en esta ocasión. Y vamos a leer para ello la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, desde el verso 1 al verso 8. Dice así la palabra maravillosa del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué hermosa enseñanza ilustrativa. Podemos ver que el Señor Jesús siempre usaba las parábolas, las comparaciones, las ilustraciones para dejar una enseñanza espiritual. Y aquí podemos ver esta enseñanza maravillosa. Podemos ver en primer lugar que el Señor Jesús se da a conocer: yo soy la vid verdadera. Eso significa que hay vides que no son verdaderas. Si uno ve, por ejemplo, en Isaías, para que ustedes vean, Isaías capítulo 5, solamente los primeros versículos para que ustedes vean que hay vides que a veces no son verdaderas. Isaías capítulo 5 del verso 1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y había cercado, de pedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestre.
Fíjense en lo que el Señor esperaba, que diese uva, y dio uva silvestre. Pero acá tenemos la gran diferencia. Jesús se da a conocer como la vid verdadera. Y eso nos da la seguridad y tiene el potencial y la capacidad para producir fruto y fruto en abundancia. En primer lugar podemos ver la vid verdadera, que es Jesucristo. En segundo lugar, acá el Señor Jesús dice: mi Padre es el labrador. Qué bueno saber que el Dios y Padre está y es el labrador. Qué bueno, eso es, qué certeza, qué seguridad nos debe dar, sabiendo de que Jesús es la vid verdadera, pero el Padre es el labrador. En tercer lugar, y implícitamente también está el Espíritu Santo. Sabemos que toda planta tiene la savia que va por la planta y corre llevando los nutrientes a toda la planta, las ramas, los pámpanos, para que pueda producir. O sea que también está el Espíritu Santo, Jesucristo, y está el Padre, y está los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? O sea, en nuestra versión dice las ramas. Somos nosotros. Somos nosotros. Por eso, qué importante. Dios espera que cada pámpano, que cada rama, que somos nosotros, unidos a la vid verdadera, que es Jesucristo, podamos dar fruto. Por eso, en primer lugar, tenemos que ser un pámpano que está unido a la vid. Y esto ocurrió cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos hemos unido a Jesús. Todo aquel que se une a Jesús es un espíritu con Él. Nos hemos unido a Jesucristo cuando lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso. Esa es la mejor decisión que una persona puede tomar aquí en la tierra, porque tiene que ver con lo eterno. Así que yo estoy unido a Jesús. Tú también estás unido a Jesús como el pámpano a la vid. Este es el primer paso. Para dar fruto tenemos que estar unidos a la vid. En segundo lugar, fíjense la palabra preciosa de Dios, que dice: el que lleva fruto, el que no lleva fruto, dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La primera condición es estar unido a la vid. La segunda condición es que tenemos que ser podados. Y esto es vital para que pueda dar fruto. Y Dios usa a veces las crisis y las circunstancias de la vida para podarnos, para sacar a todas aquellas cosas que son impedimentos para que nosotros podamos dar fruto. Dios se vale de todo. A veces las crisis, las circunstancias, la cuarentena por lo que estamos pasando en este tiempo, probablemente Dios está limpiándonos, está podándonos para sacar todas aquellas cosas que son impedimentos, que son obstáculos, que impide que la savia pueda correr con plena libertad en nosotros y con el potencial para producir. Por eso estamos unidos a la vida. Y Dios usa cualquier circunstancia, muchas veces, a veces conflictos, a veces problemas. Por ejemplo, en el trabajo, donde uno está, a veces Dios pone personas, circunstancias, y a veces uno quiere que Dios saque esa circunstancia, que Dios cambie a la persona, que cambie a mi esposa, que cambie a mi hija, que cambie
al vecino, que cambie. Pero Dios lo que quiere que tú cambies. Probablemente Dios quiere que yo cambie. Y a veces pone circunstancias para podarme, para limpiarme, para formar el carácter de Cristo en mi vida. Y hasta puedo decirte que Dios usa a Satanás. Fíjense que tremendo. Para podar. Uno es, no puede ser. ¿Cómo es posible? Pero la Biblia dice también que, bueno, Dios es Dios y Él es dueño de todo. Y Él hace como quiere con todo. Fíjense lo que Jesús le dice a Simón, a Pedro. En Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Fíjense, Pedro estaba dispuesto a ir a la cárcel, dispuesto a morir, pero tenía tanto ego, tanta carne, tenía tanta confianza en sí mismo que necesitaba ser tratado. Fíjense, y a veces Dios permite y Jesús deja en las manos de Satanás para que zarandee a Pedro, para sacar aquellas cosas que en Pedro eran un impedimento. Aunque Pedro decía que estaba dispuesto a morir, Jesús le dijo que antes que el gallo cante, le iba a negar 3 veces que le conoce. Cosa que ocurrió. El Señor conoce todo. El Señor conoce todo. Y fíjense que Dios utiliza todos los medios necesarios para limpiarnos, para podarnos. Fíjense en las tijeras que usó en este caso con Simón, Pedro. Usó a Satanás como la tijera para podar. A veces hay diferentes circunstancias que Dios permite para limpiarnos. Qué bueno. Pero también dice la palabra, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, pero vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué hermoso saber que la palabra de Dios tiene efecto, que produce efecto en aquellos que lo reciben, aquellos que son hijos de Dios. La palabra maravillosa del Señor. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús da por sentado, da por hecho que ellos ya están limpios por la palabra que Jesús, por las enseñanzas de Jesús, por escuchar a Jesús, por estar con Jesús. Fíjese, cuando uno está con Jesús y escucha la palabra de Dios, está preparado, está limpio para producir, para dar fruto. Siempre la palabra de Dios, en aquello que lo recibe, opera para bien. Por eso el Salmo 119, fíjense lo que dice el Salmo, la palabra maravillosa del Señor, el Salmo 119, es el salmo más largo de la Biblia, que habla prácticamente de toda la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios en el Salmo 119, 9. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado. No dejes de desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Fíjate la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Fíjense qué maravilla la palabra de Dios, el efecto que produce la palabra de Dios en los cristianos y en los que confían en Dios. Te limpia. El Salmo también 119, 105 dice, lámpara a mi pie tu palabra, lumbrera a mi camino. O sea, la palabra alumbra, la palabra te guía para andar conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Cuando uno conoce la palabra de Dios, sabe lo que está bien y lo que está mal, porque conoce al Señor. El pecado y las falsas religiones vienen por la ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que es importante en este tiempo aprovechar para leer la palabra de Dios, saber lo que dice el Señor para nuestra vida. ¿Sí? El Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalo con tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjense, santifícalo con tu verdad. O sea, la palabra te limpia, la palabra te santifica, la palabra te aparta. Ordena mi paso con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, dice el salmista. O sea, qué bueno es por eso conocer la palabra. La palabra de Dios te santifica, la palabra de Dios es la verdad que te liberta y te da verdadera oportunidad para adorar al Señor nuestro Dios. Maravilloso el Señor. En tercer lugar, tenemos que permanecer. Permanecer. Tenemos que permanecer como el pámpano la vid. Si no permanece en la vid, no puede dar fruto. Tiene que permanecer. Vamos a seguir leyéndola, por eso la palabra lo que dice, fíjense. En el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que el pámpano por sí solo no puede dar fruto, no tiene nada. Dice que como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, no puede decir un pámpano, una rama de la vid, no puede decir yo hoy no voy a dar fruto, hoy voy a hacer lo que a mí me parece. No, es imposible, será cortado, será podado enseguida, porque no puede permanecer en la vid, porque no está cumpliendo el propósito por el cual está unido a la vid. Por eso tenemos que estar unidos a la vid. Dice el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Por eso necesitamos estar unidos a nuestro Señor. Fíjense en lo que dice, yo en vosotros, tú en mí y yo en vosotros. En esa unidad, estar en esa intimidad con el Señor. Lo que el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 7. Fíjense en la unidad que había también. Jesús estaba en el Padre en Jesús y Jesús en el Padre. Dice, fíjense, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora lo conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta.
Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, ¿no me ha conocido Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjense en esa intimidad con el Padre. O sea que Jesús estaba tan unido al Padre que Jesús vino a revelar al Padre. O sea que el amor del Padre se manifestó en Jesús. Jesús dijo, pues yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, la palabra de Jesús es la palabra del Padre. Él vino lo que Jesús hablaba es la palabra del Padre. Las obras, los hechos, los milagros, todo Él hacía por el poder del Padre, que operaba en Jesús. Fíjense, dice, por eso Jesús dice, de igual manera nosotros tenemos que estar, yo en vosotros, dice, como la vid. Fíjense qué maravilla. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, o sea, en esa intimidad, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Qué maravilla. Jesús manifestó al Padre en toda su existencia. Y en esa unidad nosotros con Jesús, como el pámpano, la vid, tenemos que producir el carácter de Jesús. Podemos preguntarnos, ¿qué es el fruto? El fruto es la evidencia. El fruto es el carácter. El fruto es la naturaleza, es la esencia misma. Por eso que un árbol se conoce por su fruto, porque manifiesta lo que realmente es. Habla de su naturaleza, habla de su esencia. Por eso nosotros tenemos que estar unidos como el pámpano a la vid para producir el fruto, el carácter de Jesús en nuestra vida. Dios quiere que esto se pueda manifestar en nosotros. Maravilloso, ¿no? El fruto. ¿Cuál es el fruto? Fíjense, para que ustedes vean el sentido espiritual, lo que dice la palabra. Gálatas, es muy conocido, Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Fíjense lo que dice la palabra maravillosa del Señor. Que habla del fruto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que se tiene que manifestar en nuestra vida como hijo de Dios, como el pámpano unido a la vid. Debe producir el carácter de Jesús, que es el fruto del Espíritu. Fíjense que los primeros tres que dice amor, gozo, paz, fíjense que está hablando de mi buena relación con Dios, de mi intimidad con Dios, de vivir en el Espíritu. Amor, gozo, paz. Esa está hablando de mi buena relación con Dios. Y eso se nota por tu cara, por lo que dice, por lo que anda, en las relaciones interpersonales. Se nota. Porque eso está hablando de que hay una armonía con el Padre. Gozo, fíjense, amor, gozo, paz. En segundo lugar, tiene que ver con las relaciones interpersonales. Dice, paciencia, benignidad, bondad. Eso está hablando de nuestra relación con los demás, las buenas relaciones que uno debe tener. Ser paciente, ser bondadoso, ser amoroso, ser atento. Tiene que ver justamente en esa manifestación del fruto del Espíritu.
Porque en primer lugar tenemos una buena relación con Dios, una intimidad con Dios, que el gozo y la paz se manifiestan. No es que yo voy a producir el fruto, es algo natural por el Espíritu Santo que está en nosotros y que hace posible que eso se manifieste. Yo no puedo pedir más amor que el que ya está en mí. Yo debo dejar que eso se manifieste a través de mí, muriendo a la carne, para que viva en el Espíritu. Fíjense qué maravilla que dice también. Y después dice, fe, mansedumbre, templanza. Tiene que hablar con mi propio carácter. Fe, fidelidad. Son aquellos que son dignos de confianza, que tienen templanza, dominio propio. Eso habla del fruto del Espíritu manifestado en nosotros. Fíjense, esto habla del carácter de Jesús. Qué bueno, entonces. Yo quiero que esto sea una realidad en mi vida. ¿Sí? Podemos ver que entonces el fruto del Espíritu, los tres primeros, está hablando de mi buena relación con Dios. El segundo, los tres que siguen, tiene que ver con mi relación, la buena relación con los demás. Y los otros tres tienen que hablar con mi propio carácter, que ya está formándose en Cristo Jesús, que se manifiesta, se tiene que manifestar el fruto de nuestra vida. Y después, por supuesto, uno debe reproducirse. Fíjese que de un pámpano sale otro pámpano. De un cristiano tiene que nacer otro cristiano, tiene que conocer a Cristo. Amén. De eso tiene que ver con la evangelización, la extensión del reino. Amén. Qué bueno. Fíjense qué hermosa la palabra. Entonces, podemos decir que el Padre es el labrador, que Cristo es la vid verdadera, que el Espíritu Santo es la savia que corre a través de nuestra vida, que hace posible que el fruto se pueda manifestar en nuestra vida, porque llega en todo lugar. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, río de agua viva. Nosotros somos por los pámpanos, que estemos unidos a la vida. Entonces, para eso, para llevar fruto, primero tengo que estar unido a la vida. En segundo lugar, tengo que ser podado. Amén. Y Dios usa todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo. En tercer lugar, soy limpiado por la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso tengo que conocer la palabra de Dios, para vivir en santidad, agradar a nuestro Dios. Y permanecer, para poder dar fruto. Eso es natural. Nadie dice, el que realmente está unido a la vida, sabe que es como Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Así que si tú no has recibido a Jesús en tu vida, quieres unirte a la vid verdadera que es Jesucristo, que hoy puedas aceptar a Jesús en tu corazón y puedas ser un pámpano que está unido a la vid para producir fruto. Quiero guiarte en una oración. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Yo quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero estar unido a ti, Jesús, como el pámpano la vid, Señor, para producir el fruto de tu carácter. En tu nombre, Jesús. Amén. Quiero también orar por ti, amado hermano. Quiero que oremos juntos, amado hermano, en esta hora. Si tú no estás dando fruto y quieres dar fruto, porque esta es la voluntad de Dios, porque este es el propósito de Dios, para esto fuimos llamados, para que el carácter de Jesús se manifieste en nuestra vida como el fruto natural. Porque Jesús es la vid y debemos nosotros producir el carácter de Jesús. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias, porque estoy unido a ti como el pámpano a la vid. Señor, yo te pido que tú estés obrando a mí por el Espíritu Santo como la savia, que obre con plena libertad en todo mi ser, Señor, para producir el fruto. Límpiame, Señor, que aún a través de las circunstancias adversas, Señor, que pueda saber que tú estás podando, sacando todo aquello que impide que pueda producir. Señor, límpiame por tu palabra, que pueda crecer en el conocimiento de tu palabra. Yo decido ahora, Señor, permanecer en ti como el pámpano a la vid, Señor, y te doy gracias porque puedo producir el fruto de tu carácter.
Y gracias, Señor, porque de esta manera estamos preparados para cuando vengas a buscarnos, que sé que será pronto. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.